Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este canal. El día de hoy tenemos otro testimonio. El padre Luis Toro nos pidió el favor que a lo largo de estos días siguiéramos grabando testimonios para que todo el mundo conozca que sí hay tiempo y es ahora el de poder convertirse a la verdadera iglesia, y que es la Iglesia Católica. Entonces, hoy estamos con la hermana Delia. Ella quiso contactar al padre Luis Toro, el padre Luis Toro le pasó el número a Benjamín y gracias a Dios estamos grabando hoy el testimonio. Mi nombre es Daniela y soy la sobrina del padre Marcos y del padre Luis Toro. Hoy voy a servir como la presentadora de este testimonio y la protagonista total va a ser la hermana Delia, que fue quien se convirtió y la ovejita que volvió a la iglesia correcta. Entonces, hermana Delia, cuéntenos su testimonio. Bueno, mi testimonio de cuando yo era pequeña, me gustaba mucho, ir a la iglesia. Iba con mi tía porque mis padres casi no iban de vez en cuando, pero mi tía, que pasaba siempre por la casa, me llevaba. Y bueno, escuchábamos, pero como niño a veces no tomábamos mucha atención la misa, sino que jugábamos y todo. Pero con el tiempo, fui creciendo a la edad de 12 años más o menos. Hice la primera comunión y ahí comencé a sentir algo más, acercarme a Dios y creer, ¿no? Creer en Él. Y me gustaba ir, pero un tiempo que, en mi casa leí un libro de una monja que cuando era joven, en ese libro decía que cuando ella era joven quería ser fea. Quería ser fea porque los padres la querían casar con un príncipe, con ella, y no quería. Entonces yo leí ese libro, me interesó bastante y me gustaba porque hablaba bastante de la vida de Dios, de Jesús. Y a la edad de 14 años yo quería ir a un convento. Pero mi mami buscó y todo, no me aceptaron en ese convento. Quería ingresar, no sé por qué, pero yo quería entrar en un convento porque ahí estaba una amiga y me contaba cómo pasaba, cómo vivían ellas ahí, y yo también quería experimentar, pero mi madre hizo todo lo posible por meterme, pero no me aceptaron. No sé por qué, pero no me aceptaron en ese convento. Y bueno, con el tiempo ya fui creciendo y a la edad de la adolescencia, ¿no? Como vive la adolescencia normal, de amigos, amigas, escuela, colegio, pero una señora me habló de la Biblia, ¿ya? Y comencé ahí a ver un poco de interés de la Biblia, porque prácticamente en mi casa casi, nadie, mi familia no se leía la Biblia, mi papi oraba solamente y nos enseñaba a orar en la noche, a dormir, pero una oración así corta nada más. Y después, después yo cogí la Biblia, porque mi papi tenía una Biblia, y cogí y leía, pero no entendía. El problema es que no entendía, leía, pero
no entendía nada y me daba sueño y bueno, sí me daba por leerla, pero no tenía quien me diera ese entusiasmo de poderla leer, porque no le entendía nada. Con mi hermano nos poníamos a veces a leer, pero no daba sueño a veces y no podíamos leerlo. Después con el tiempo, el pasar del tiempo, yo me casé. Mi esposo era católico porque mi suegra era muy católica. Ellos sí iban casi todos los domingos a la iglesia y con él aprendí a ir a la iglesia. Con mis padres no, porque ellos iban solamente cuando eran los días de fiesta, como Navidad, Semana Santa, así esos días iban, ¿no? Pero en cambio con mi suegra, ella sí iba los días domingos y mi esposo se acostumbró, o sea, me acostumbró también a mí, porque a ir todos los domingos a la iglesia, y yo llevaba a mi hija, porque en ese tiempo estaba mi hija pequeña. Y después, pero así como sucede en todos, el enemigo se mete en la familia. Claro. Él se alejó y yo también. Ya no quise ir tampoco a la iglesia, ya no llevé a mi hija a la iglesia. Me fui alejando poco a poco. Y en ese tiempo, después vino ya mi hijo y tenía muchos problemas ya en el hogar. Mi esposo comenzó a andar con las mujeres y todo eso, y entonces me senté muy deprimida, tenía problemas y todo en el hogar, y comenzaron, golpearon a la puerta y llegaron los testigos de Jehová a predicarme la palabra y todo eso. Y bueno, comencé a escucharlos. Como a veces cuando uno tiene esos problemas de matrimonio y todo eso, uno quiere escuchar algo de Dios, qué sé yo. Y entonces yo escuché. Ellos entraron, le di a estudiar con ellos la Biblia y le dije que bueno, porque yo a veces no, ya le digo, me había alejado bastante de la iglesia católica. Ya no iba y comencé a escuchar y ellos me hablaban bastante de la Biblia. Entendía un poco la lectura, pero ciertas cosas que a mí no me gustaban, porque ellos cogían un versículo y después venían con otro versículo de la misma Biblia y a veces me confundían, y yo dentro de mí yo decía, o sea, no estaba preparada. No estaba preparada y no podía discutir con ellos, ¿no? Entonces, pero yo en mi interior decía que no estaba bien. Y así que seguí estudiando. En eso yo les dije que me separaba, que me quería separar porque tenía muchos problemas, y me dijeron que cuando el esposo está en malos caminos, la mejor es la separación y todo eso. Entonces que debieron haberme aconsejado, ¿no? Claro, darle un buen consejo, porque le dieron un mal consejo. Eso es un buen consejo de seguir adelante, seguir luchando en la familia, ¿no? Pero no, ellos en cambio me dijeron que me separara, ¿no? Que yo podía seguir adelante sola, ¿no? Y bueno, me decidí, me separé definitivamente, y de ahí me fui a casa de mis padres, donde yo puse mi negocio, y con la bendición de Dios, porque siempre he dicho, Dios siempre ha estado al lado mío, siempre me ha ayudado, siempre ha estado ahí al lado mío. Porque me puse mi negocio, poco a poco fui progresando, ¿no? Fui progresando porque fue aumentando la venta, los clientes, todo. Y
Y de ahí los testigos de Jehová me fueron, que cuando tú le das el teléfono, olvídate que te buscan por donde estés. Te siguen y te siguen. Entonces allá ellos me siguieron igual. Comencé con ellos de nuevo allá en la casa, porque no vivían cerca, ¿no? O sea, vivía lejos de donde yo vivía con mi esposo, a la casa de mis padres, era bastante lejos. Entonces, bueno, cogí de nuevo con ellos, cogí el estudio. Y bueno, mi mamá siempre me decía que no lo escuchara porque no era bueno, ¿no? Porque yo tengo 2 tías que son testigos de Jehová, toda la familia son testigos de Jehová y todo, ¿no? Pero mi mami siempre veía cosas que no demostraban, pues, ¿no? Y seguí estudiando con ellos, estudié 2 años, ya. Ellos a los 2 años me dijeron que ya tenía que bautizarme, me prepararon porque tenía que salir a predicar, tenía que salir a las calles a predicar. Y salí, daba también conferencia en el Salón del Reino, porque ahí te preparan para que vayas a la calle a predicar, ¿no? Y bueno, me preparé todo eso, fui a predicar con ellos, pero en la predicación cuando fui, no sé, algo no me gustaba y sobre todo me golpeó algo, o sea, no me gustó cuando una señora estaba con su niño que tenía asma, ¿no? Y le predicó a ella que debe buscar a Dios, que si quería coger un estudio bíblico, y ella le hablaba, pero le conversaba de que su hijo estaba mal y que si les podían ayudar. Y ella le dijo que tenía no me acuerdo cómo se llama, pero era como una máquina para ayudarle a respirar. Entonces ella le dijo que se lo iba a llevar. Al siguiente día teníamos que ir y fuimos por ahí, por ese mismo sector, pero por otro lado. Y yo le pregunté, le dije, hermana, le trajo a la señora, porque yo me quedé preocupada, ¿no? Me quedé preocupada porque esta señora pedía con desesperación, o sea, ayuda, que lo ayudaran, que su hijo en la noche no podía respirar. Entonces yo dije, bueno, si ella tiene esa máquina o algo que la pueda ayudar, podía llevarle, ¿no? Pero la hermana dijo que no le había llevado porque ellos no eran testigos de Jehová y ellos ayudaban a los que son testigos de Jehová. O sea, yo decía, ¿cómo? No somos hermanos, tenemos que ayudarnos, o sea, no necesitamos una religión para ayudarnos. Sino que ayudarnos mutuamente, o sea, en todo lugar, en todas partes. Entonces esto me golpeó, me resintió, y yo dije, ¿por qué estoy predicando? ¿Por qué estoy hablando de Dios si en realidad mi corazón no demuestra, ¿no? No demuestra ese amor hacia el prójimo, qué sé yo? Eso fue lo que a mí, no sé, o tal vez fue un pretexto y yo me alejé y después ya no quise ir a predicar con ellos y no. Iban a verme y todo, e insistían siempre que vaya a las reuniones, pero yo les buscaba cualquier pretexto y ya no iba. Total, me alejé bastante porque vi muchas cosas que no estaban bien. Ese fue en la parte que yo ya me alejé, pero cuando en realidad estaba concentrada con ellos,
me daban cursos bíblicos, ¿no? Donde me explicaban que el Papa, como siempre lo dicen, que el Papa era la bestia, que la Iglesia era ¿cómo se dice? La ramera, algo así. Bueno, pero hablaban mal. O sea, cuando hablaban mal del Papa o hablaban mal de la Iglesia, o sea, me daba un poco de resentimiento, no sé, porque no deberían de hablar mal, ¿no? O sea, y yo decía, pero ¿por qué hablan mal de otra religión? O sea, tenemos un mismo Dios, debemos adorar solo a Él y no estar hablando mal de ninguna religión. Pero así yo me sentía un poco mal, pero igual escuchaba y aprendí muchas cosas, pero tal vez equivocadamente. Y la persona que me dio el estudio, ella me hizo ver sobre los hijos de María, que María había tenido más hijos. Y yo decía, no, pero si a mí me enseñaron en la primera comunión que María era virgen, que María, o sea, en la primera comunión me enseñaron tantas cosas, y entonces yo decía, pero no. Y ella me explicó, no, es que la Biblia dice, mire, que aquí dice en la Biblia que María tuvo hijos, que María es... Digo, sí, pero, o sea, ella tuvo su familia, ella tuvo su esposo, y aparte que tuvo su esposo, su hijo, tuvo otros hijos, ¿no? Entonces todo esto me cambió la mente, y yo decía, pero ¿será verdad? ¿Será mentira? Y que María tuvo más hijos, y creer en ellos, ¿no? Creer en ellos porque me estaban enseñando la Biblia, y me hacían ver ahí que esos eran los hermanos de Jesús. Y bueno, me quedé con eso y seguí con esta señora. Yo le decía a la hermana María que ella me dio los 2 años de estudio y todo eso. Y con el tiempo, bueno, vi muchas cosas también, sucede en toda iglesia, en toda religión, que pasan, ¿no? O sea, que los ancianos se alejan, se hacen de otra mujer, la hija salió embarazada y no de ahí de la iglesia, sino, bueno, total, tantas cosas. Y yo dije, ¿será esta la religión? Y como ellos siempre decían que esa era la religión perfecta, que esa es la religión de Dios y todo eso. Pero mi mamá siempre me decía, no, hija, esa no es la religión, eso te envuelven y todo eso. Y también mi suegra era católica también. Siempre adoraba, tiene al niñito Jesús, que rezaba, yo le predicaba y le decía, no, que mire, que eso no le escucha, no tiene, no, es un gesto, no tiene que rezar, orar, ponerle velas y todo eso. Y ella me escuchaba, pero no me hacía caso. Era bien católica. Bastante firme en la fe. Y bueno, sí, porque ella era como mi papi le van a predicar mis tíos que son evangélicos, son testigos de Jehová, mis tías, las predican y él dice, yo muero católico, yo soy católico y muero católico. Como y debe ser. Predican y él dice, no, a mí no, ajá, y no cambia, ¿no? Entonces, ya pues, y así, y entonces yo después analizando, yo decía, será verdad, será mentira, porque la verdad es que uno, como no conoce, no sabe, no estudia y no lee prácticamente, porque la verdad es que los católicos no leemos la Biblia, solo vamos a la misa, escuchamos la misa y pues nos vamos a casa y basta. O sea, no estamos muy interesados. En cambio, en las otras religiones, sea evangélico y sea cualquier religión, leen la Biblia y las explican detalladamente, ¿no? Pero yo les decía, eso me decía mi tía, que
porque Testigo de Jehová me dice que los católicos no dan clase bíblica, ¿no? Yo le digo, no, sí, porque yo cuando tenía 12 años, a mí me dieron, después que salí de hacer la primera comunión, me dijeron para darme clase bíblica, y se llamaba Legión de María, se llamaba, ¿no? Que se hacía el rosario y se leía la Biblia. Entonces yo le digo, no, porque yo cuando tenía 12 años daban, lo que pasa es que uno debe ir a la iglesia y buscar, ¿no? Y que te enseñen, porque en todas las iglesias hay esta oportunidad de enseñar la palabra de Dios, o lo que uno no quiere, no va. Y más que todo los católicos nunca exigimos, no exigimos a nadie. O sea, si tú quieres, vas, y si no, te quedas más en casa. En cambio, las otras religiones te obligan, te insisten ahí a que vayas y todo. Entonces yo por eso siempre le decía a mi tía que siempre ha habido enseñanzas bíblicas en la iglesia, ¿no? Y ya, pero con esto, y bueno, ¿qué más puedo decir? En esto la hermana María me dijo para bautizarme, ¿no? Yo le dije que todavía no, porque quería pensarlo, y después me dijo, no, es que ya hemos estudiado 2 años, me dice, y ya tienes que decidir, o tienes que decidir estar con Dios o estar con el mundo, que es el otro. Y me quería hacer firmar un papel para que yo renuncie a la religión católica. Pero yo no le firmé, no me acuerdo, pero... Entonces que ese papel tenían que mandarlo al Vaticano para decir que yo ya no pertenezco a la religión católica, sino que ya pertenezco a los Testigos de Jehová. Entonces yo dije, no, yo no me quería bautizar, yo no sé, algo dentro de mí me decía que no tenía que bautizarme, y no lo hice, o sea, no me bauticé con ellos. Y ya cuando vine acá a Italia, así mismo me buscaron, consiguieron mi número y me volvieron a contactar, y yo aquí en cambio me di cuenta que era muy diferente la vida, o sea, la religión católica aquí ayuda bastantísimo, y ayudan de una manera tan fuerte, o sea, que ayudan humanitariamente, o sea, dan de comer, dan ropa, dan todo lo que tú necesitas, te ayudan a buscar trabajo si no tienen. Y entonces yo decía, ¿de dónde? Porque hay unos salones, o sea, como unos restaurantes grandes, siempre al lado de las iglesias, que se llaman Cáritas, y donde ellos dan de comer a todos los extranjeros, no tienen que pagar un solo centavo. Yo decía, ¿de dónde viene esta ayuda? O sea, porque en mi país no lo hay, y no lo habrá nunca, ¿no? De que te den de comer gratis. Entonces yo me quedé asombrada, admirada, decir, ¿cómo? Aquí, ¿quién es el que ayuda? Y todo eso. Y después, averiguando todo, me dijeron que era de la Iglesia Católica que ayudaban, ¿no? Y yo digo, sí, ayudan. Sí, y bueno, me informé por medio de amigos, amigas y todo. Y eran bastantes, y aún hay bastantes restaurantes que ayudan a los extranjeros, dan de comer gratis. Hay en otro lado que se llama, o sea, es una Cáritas completa, que dan te dan ropa, zapatos, todo. O sea, me quedé admirada que todos regalaran y todo, y de dónde venía todas esas ayudas. Y entonces yo le comenté a la chica que me estaba dando estudio, le dije que yo iba a la iglesia,
o sea, iba a comer, ¿no? Entonces ella me dice que yo no tengo que ir a la iglesia porque estoy aceptando a esa religión que no es de Dios, que... Y entonces yo dije, no, pues, o sea, si tú no me das un pan, no quiero que otro me dé, o sea, ¿cómo? Entonces de ahí yo dije, no, yo no sigo a ellos y me informé del Papa. El Papa, cuando yo lo veía en la televisión, cómo la gente lo quería, cómo la gente pedía bendiciones y esa plaza de San Pedro, ¿no? San Pedro se dice aquí, cómo era toda llena, toda, y yo decía, pero ¿por qué? O sea, tanta gente, tanta fe, y por qué en mi país me dicen que es la bestia, ¿por qué? O sea, yo no veía que era así, entonces dije, no, ellos están equivocados. Y cuando yo fui a Roma, o sea, porque yo veía en la televisión que muchas personas en el Ecuador decían, ¿cuál es tu mayor deseo? Y decían, mi mayor deseo es llegar a Roma, estar en el Vaticano, ver el Vaticano y todo eso. Y decía, bueno, yo estoy aquí en Italia, pues yo estoy cerca por ir. Y con la bendición de Dios pude viajar allá al Vaticano y ver y estar en esta iglesia y bonito, o sea, y sentí una sensación tan linda, o sea, no sé qué pasó, pero me sentí así como sin aire, qué sé yo, no sé, algo inmenso. Y en ese tiempo todavía no, o sea, no me consideraba católica, me consideraba todavía que era de los testigos de Jehová y todavía tenía esa idea de las imágenes que tenían, que no escuchaban, ¿cómo es? Que uno no debe arrodillarse ante las imágenes, tantas cosas, no tenía esa idea. Pero me sentí tan bien, o sea, ver esa plaza, ver a San Pedro ahí, y no sé, había una sensación que no era normal, me sentí tan bien, entonces veía que era algo de Dios. Pero, o sea, quería conocer la tumba de Pedro, o sea, pero no pude porque había mucha gente por un tiempo que había muchos turistas y no pude llegar hasta allá. Pero algún día Dios quiera que conozca ese lugar que deseo conocer. Y bueno, entonces ahí, o sea, me acordaba de que este señor en el Ecuador me decía, la verdadera iglesia es la católica, porque en la basílica está la tumba de Pedro, como dice en la Biblia, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la verdadera. Y yo le hablaba siempre le predicaba la palabra de los testigos de Jehová, ¿no? Que no, esa no es la iglesia verdadera, que esa no es la iglesia de Dios, que están equivocados, que sí, que es verdad. Me ponía a discutir, pero en realidad, o sea, después sentí esa curiosidad de ir allá y bueno, no vi la tumba, pero realmente sentí que es la iglesia de Dios. Otra cosa que puedo contar, que después, ya que me alejé, ¿no? Cuando yo traje a mis hijos, mi hija, bueno, pasé muchos problemas aquí, mi hija vive embarazada y todo eso. Entonces en ese momento se me cayó todo el mundo encima y busqué a Dios. Pero yo decía, ¿dónde está Dios? O sea, ¿cuál es la religión que yo debo coger? Entonces, en mi sufrimiento tal vez, o sea, en mi sufrimiento dije, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y no sé, me levanté un día y no, para esto mi hijo iba a la iglesia católica porque ahí, como él era pequeño,
yo no tenía dónde dejarlo y ellos hacen un oratorio prácticamente, es un oratorio donde cogen a todos los niños para que jueguen, para que pasen el tiempo ahí, ¿no? Y está un padre que les enseña, les habla de Dios y todo, y juegan, se divierten y todo, pasan ahí, ¿no? Entonces, como yo no tenía dónde dejarlo, lo inscribí ahí, en el oratorio de la iglesia católica. Y de ahí mi hijo me dijo, mami, vamos a la iglesia. Y le digo, vamos. Y fui. Y fue algo increíble porque cuando yo entré por primera vez de tantos años, sí, ya eran bastantes años, porque mi hijo ya tenía como 12 años, 12, 13 años creo. Y desde que él estaba pequeño no entraba a una iglesia. Y bueno, cuando entré a la iglesia, yo veía todas las imágenes y todo, pero sentía miedo porque me habían metido ideas equivocadas, ¿no? Que eran cosas que no se debían de adorar y tantas cosas. Pero sentía como un poco de miedo y todo. Pero igual entré y cuando comenzaron las músicas, las canciones de la Virgen María, ahí yo ya no aguanté, se me salieron las lágrimas y ya pues. Y yo dije, y para esto entrando un cardenal que así mismo todos estaban. Y no sé, sentí una sensación, qué sé yo, no sé, que todo el cuerpo se me erizó y comencé a llorar y dije, para mí esta es la verdadera iglesia. Y desde ahí comencé a ir. Y bueno, Dios me recibió de nuevo en su casa porque yo me había alejado. Y ya pues cuando uno se aleja, todo pasa porque realmente uno se aleja de Dios y no siente el amor de Dios, no siente nada. Y bueno, pues seguí y mi hijo siempre me decía, vamos a la iglesia, ¿no? Y íbamos, y con mi hija también, de mi nieta. Después ya yo iba siempre sola a la iglesia, pero después yo comencé a ver tenía siempre esa duda. Yo decía, ¿es verdad que la Virgen María tenía otros hijos, tenía su familia, tenía su hogar? Y entonces salió en un video de YouTube mismo, salió un padre joven en España, creo que era, y me habla de la Virgen María. Dice, los hijos de María. Y ahí él explica que no son hijos de María, que son hermanos de Jesús y todo. Y más abajo de ese video estaba ahí, los hijos de María y padre Luis Toro. Entonces comencé a ver el video. Y cómo lo explicaba tan detalladamente. Y eso me impactó, me gustó. O sea, como la explicación que dio con tantos ejemplos y todo. Y yo digo, entonces María no tuvo más hijos, es virgen, y fue virgen y será virgen, como me explicaron en la primera comunión, pues no sé, digo. Entonces me engañaron, son unos mentirosos. Yo decía, porque
no es verdad. Y entonces él leía con la Biblia y enseñaba el pecado y decía, pero si en la Biblia está, y está en todo. Y también yo comparaba la Biblia de los evangélicos, la católica y la de los testigos de Jehová. Y bueno, la evangélica con la católica eran casi igual, pero la de los testigos de Jehová cambia muchísimas cosas. Entonces yo decía, no, para mí esta Biblia no es. Y así que yo cogía la evangélica porque solo tenía esa Biblia. Cogía la evangélica y entonces yo me di cuenta que ellos no decían la verdad. Como me mintieron que María tenía hijos, yo dije, no dicen la verdad. Y no me dijeron la verdad. Y como ellos dicen que nunca mienten, que ellos no mienten, que todo lo otro, no. Porque cuando uno a veces le dice a los hijos que Papá Noel viene y que entonces uno por jugar con los hijos, ¿no? Para que ellos se porten bien y todo. Entonces, bueno, si se portan bien, que Papá Noel viene y te da regalo. Dice que uno no le debe mentir a los hijos. Entonces digo, bueno, porque ella me dijo que María tenía hijos, y ellos también son mentirosos. Y entonces de ahí yo ya, prácticamente de ahí ya estuve así un tiempo alejada. Y yo no sé, o sea, Dios siempre me ha llamado con diferentes personas, me ha llamado que vaya a la iglesia y voy y me retiro, o sea, me alejo un poco y otra vez, tal vez el mundo también, porque el mundo te atrapa con tantas cosas, tus amigos, las fiestas, qué sé yo. Bueno, total que mi hijo se enamora de una chica y la mamá de esta chica asistía a ¿cómo se dice? Una asociación, no me acuerdo, a una comunidad. Ella pertenecía a eso. Bueno, una vez salimos y me conversó, ¿no? Y lo hace, me dice, aquí se dan cursos bíblicos, se dan catequesis. Se dan catequesis para adultos, ¿no? O sea, y lo hace, ¿cómo así? Me dice, sí. Y yo digo, yo nunca he sabido. Y le digo que dan catequismo, no es catequismo, es en español. Catequismo en español, para adultos. Me dice, sí, hay bastante. Me dice, nosotros somos personas, bueno, me explicó de la comunidad y todo. Me dice, ¿cuándo se abre te llamo? Y yo digo, bueno. Y para eso ella me llama, me manda el mensaje y yo digo, no quiero ir porque tengo que ir todos los días, porque tengo que ir siempre a la iglesia y ya, digo, no, yo no quiero, no estoy tan interesada. Pero algo me decía y yo veía el teléfono y decía, no. Pero algo me decía que tenía que responder, sí o no, si voy o no voy. Entonces, yo decía, ¿qué digo? Si voy o no voy. Bueno, voy. Digo, tanto. Si no me gusta, me retiro, ¿no? Total que me mandó la invitación y me dijo, ven. Y bueno, o sea, fui a la iglesia. Se llama San Agustino la iglesia. Me dice, es en San Agustino, me mandó la dirección y todo. Y escuché ¿cómo se llama? La catequesis que ahí dan, que se preparan ellos también para enseñar. Y fue muy bonito, me interesé y todo. Pero teníamos que ir así mismo, ¿no? Eran los jueves y los sábados. Pero los sábados no podía porque trabajaba. Me descargué el teléfono. Y bueno, entonces y solo iba una vez a la semana y escuché y bueno, muy bonita
la explicación, muy bonito el catequismo. Me enseñaron tantas cosas ahí también. Y yo no podía creer que había que daban un catequismo para adultos. Nunca escuchaba. Bueno, me escuché, me gustó. Nos dijeron para ir a un retiro. Yo no pude ir. Y yo invité a unas amigas también, pues, ¿no? O sea, amigas que nos íbamos a bailar, nos íbamos a comer, nos íbamos a divertir. Voy y las llevo. Y ellas asistían también y ellas sí fueron al retiro, yo no pude ir. Y ellas me contaron que sí, que la habían pasado muy bonito, que era interesante y que por gusto me perdí. Digo, bueno, no importa. Y ya le digo, como a veces yo no quería estar muy llena, las cosas así de la iglesia. Y después dije, no, yo tengo que ir. Bueno, a ver, me cogí y decidí, dije, no, ahora sí voy a ir. Y le di mi número de teléfono a los que dan catequismo. Ellos me llamaron y me dijeron cuáles eran los horarios y todo. Y desde ahí comencé a ir. O sea, por eso digo, Dios siempre estuvo llamándome. Y la decisión era solo mía, de seguir, de ir. Y ya desde este momento comencé a ir, a frecuentar a la iglesia la católica. Pertenezco a Neocatocomunale, que se da en todo el mundo, fundada por Kiko y Carmen y el padre Mario, donde son bastantísimos, que es una bonita historia también de Kiko y de Carmen, como ellos se han organizado para ayudar a la familia, ayudar a los jóvenes. Es muy, muy bonito, muy interesante. Ahora pertenezco a ellos y como digo, bueno, gracias al padre Luis Toro, porque en sus enseñanzas que él daba me enseñó que debíamos confesarnos, que debíamos comulgar, o sea, recibir el cuerpo de Cristo. Y bueno, esta fue otra experiencia que cuando yo siempre escuchaba, o sea, ya después cuando comencé a ver los videos del padre Luis Toro, los veía diariamente, o sea, en mi trabajo yo trabajaba sola y ponía el video y trabajaba sola y escuchaba. Y aprendí bastantes cosas, que no sabía, que estaba nula prácticamente, y él me aclaró muchas dudas, muchas preguntas que tenía. Y cuando la primera vez que fui a confesarme, porque ya eran tantos añísimos que no me confesaba, fue algo increíble, porque yo decía, hay esos, no sé cómo se llaman, pero donde uno los confesionarios, ¿no? Y yo pensaba que había una persona ahí, y yo decía, no entro, está ocupado. Increíblemente se abrió esa puerta, y yo me quedé con la boca abierta, porque si yo pensaba que había alguien, y yo no entraba porque había alguien ahí que se estaba confesando, y estaba esperando, y de pronto esa puerta se abre, y yo digo, ¿qué? Y veo y no había nadie. Entonces yo decía, ¿cómo? Estaba esperando que yo entre, entonces, o sea, me abre la puerta para que yo entro, porque yo no quería confesar, sinceramente, tenía miedo, tenía vergüenza, tenía tantas cosas, ¿no? Y algo increíble, se abrió esa puerta y yo dije, ¿quién salió? Porque no había nadie. Y yo entro y me confieso y todo, y digo todos mis pecados. Y ahí en ese confesionario sentí que estaba
el Señor, Jesús, no sé, se me vino las lágrimas, comencé a llorar. Y bueno, fue tan hermoso, hermoso. Y el padre que me confesó me regala una imagen, que sé yo, una tarjetita donde dice, Jesucristo dice ahí, ¿no? Yo te sacaré del pecado. Y yo sí, o sea, todo era para mí. Y bueno, y después cuando ya me confesé, hice todo y recibí la comunión, o sea, algo muy lindo cuando tú vuelves, cuando tú lo haces con todo el cariño, con todo el amor, es maravilloso. Y por eso digo, el Padre Luis Toro ha convertido muchas personas y que estamos inmensamente agradecidos por volver a la iglesia, por volver a nuestra verdadera iglesia, ¿no? Que es la católica. Y yo me siento contenta, ahorita yo me siento como mi papi. Yo soy católica y muero católica. Y bueno, esta es una historia muy bonita. Ahora rezo el rosario casi todos los días, voy a la iglesia casi todos los días. Estoy muy contenta, muy feliz de haber regresado a mi verdadera iglesia. He compartido los videos con mi familia, con mis amigos. En Facebook siempre meto, siempre muchos lo ven. Bueno, ¿qué más puedo decir? Es todo lo que... Bueno, a mis hijas cercanas, mis hijas, mi nieta, que todo el día pongo Padre Luis Toro como siempre. Y ya me tienes así con la cabeza con el Padre Luis Toro. Pero igual ellas aprenden ahí. Pero es muy bonito porque se aprende tantísimo. O sea, tantas preguntas que uno tenía y sin embargo puede responderlas. O sea, aún tiene una facilidad de explicar, una facilidad de que uno entienda realmente la Biblia. Y esa inteligencia de que él tiene, yo me aprendo los versículos a memoria, en 2 o 3 días ya me los olvidé. Digo, ¿cómo hace el Padre Luis Toro que se los aprende? Se los sabe. Y digo, bueno, algún día, yo sé que algún día me los aprenderé. Y bueno, tengo la esperanza de aprenderme de memoria los versículos, sobre todo la parte de los hijos de María, porque eso de ahí quiero ir y explicárselo a mi tía que están allá, que son testigos de Jehová, enseñarles, explicarles, pero poder predicarles. Y ¿qué más puedo decir? O sea, bueno, es todo, lo único que me siento un poco de haberme alejado de la religión es que yo, cuando estuve con los testigos de Jehová, decían que no podíamos bautizar a los niños pequeños, sino que se deben de bautizar cuando son grandes. Y mi hijo yo no lo pude bautizar porque estaba con ellos y así tenía esa idea de que no importa que no se bautice, y hasta ahora no se bautiza. Y él
está en eso que quiere, no quiere y que no se decide, y aquí realmente para bautizarlo necesita un proceso, o sea, largo. Y eso es lo que, bueno, estoy un poco, pero sé que un día se va a bautizar. Tengo fe en Dios que se bautice. Bueno, hermana Delia, nosotros nos sentimos contentos, muy feliz de su testimonio, y me llamó mucho la atención de lo que usted decía, de que les daban la comida gratis, que era como Cáritas, allá en... Sí, son Cáritas. Ajá, allá en Italia. Y esa labor también lo hace el padre Luis Toro acá, lo hace con los caminantes. Y como usted decía, no, que los donde estaba antes en la iglesia, que no le ayudaron con el niño que necesitaba ese aparato para respirar porque no era de la misma religión. En el Evangelio de San Mateo, sí, capítulo 25, versículo 40, nos habla sobre las obras de misericordia. Y le voy a leer, dice: el rey responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Nosotros tenemos que ayudar, así sea al más pequeñito o al más grande, sin importar qué religión sea. ¿Qué es lo que hace el padre Luis Toro? Él ayuda mucho a... Claro, es lo que yo siempre he analizado, porque aquí en las iglesias no te preguntan de qué religión eres, ni de dónde vienes, ni nada. Abren las puertas para todos. Y todos entran, de cualquier religión o de cualquier país o de cualquier lado que tú vengas. No te preguntan de dónde eres. Solo que si tú vas es porque tú necesitas, o sea, tú necesitas ese pan y te lo dan gratis. Entonces, por esto. Sí, nosotros debemos ayudar al prójimo sin importar si su estatus, sin importar si es rico o pobre, si es católico, bueno, o evangélico o de otra religión. Solo hay que ayudar. Y quizás los evangélicos, los protestantes que la acogieron a usted, que le dieron ese mal consejo como un falso profeta, porque en el Evangelio de San Mateo 7:15 dice: los reconocerán por sus frutos. Entonces ahí usted se dio cuenta que ellos le dieron un mal consejo. Esos son los frutos que brotaban de su corazón, ¿verdad? Entonces se dio cuenta que ese no era el camino correcto, el que usted debió seguir desde un principio, pero que por las cosas del mundo quizás se fue por allí, porque en Santiago 4:4 nos dice: o somos amigos del mundo o somos amigos de Dios, y usted en varias ocasiones lo mencionaba. Quizás por el mundo, por las fiestas, pues yo no iba a la iglesia, quizás no seguí escudriñando la palabra de Dios, quizás por estar más del lado del mundo, pero ya que usted se convirtió, ya que usted recibió esa enseñanza bíblica de parte del padre Luis Toro con los videos, porque no sé si lo haya conocido ya personalmente o no. No lo he visto, bueno, no, personalmente. Su conversión fue mediante los videos, mediante la enseñanza bíblica que él le dio, que él le transmitió a usted a través de los videos. Entonces, él sembró la semillita. Él, gracias a Dios primeramente, que mandó el padre Luis Toro a que me convirtiera, que me ayudara a salir de esa nube oscura que tenía, y que me abrió los ojos para volver. Y ya le digo, aprendo y seguiré aprendiendo, porque todavía, aunque si los he visto y los revisto y los veo, los vuelvo a ver en los videos, y me interesa bastante porque aprendo muchísimo, sobre todo de la Biblia, cómo él lo detalla, o sea, porque la explicación que da es muy clara, muy explícita, y me gusta mucho.
Aunque el padre Galvis también veo sus videos, también los veo, estoy ahí también muy bueno, muy interesante, me gusta también. Mi papi también ve al padre Galvis, le gusta también ver los videos de él, porque yo le pasé a mi papi, le digo, papi, hay un sacerdote que explica bien la Biblia, que esto y lo otro, y se lo pasé, y así mismo él todos los días está ahí, y cuando van mis tíos que son evangélicos, él ahí discute con ellos, ahí también. Bueno, pero así. Bueno, aunque no se llamaría discutir, bien. debatir es la palabra correcta. Debatir, no discutir. Debatir, claro, sí. Sí, es muy lindo. Yo le agradezco muchísimo al padre Luis Toro porque realmente cambió mi vida. Cambió mi vida porque viví un mundo de felicidad momentánea, un mundo de amigos que es por un momento. Y encontrar a Dios es lo máximo que uno puede tener, o sea, es lo más grande. Te llena completamente, es feliz, aunque si tienes problemas, lo que sea, puedes resolverlos, solucionarlos con amor, con paciencia. O sea, es grandioso estar con el Señor. Y con mamita María, que ya le digo, rezo el rosario, me siento feliz cuando rezo, me siento contenta, cuando yo antes no quería ni ver la imagen de la Virgen María, y ahora voy a la iglesia de aquí, que es la medalla milagrosa. Tengo la medalla milagrosa, la tengo aquí, ¿se la ven? Bonita. Es que esta también tiene otra historia, porque siempre se me pierde y no sé cómo la encuentro. La medalla milagrosa, me la regalaron en Francia, me la regalaron cuando fui a la Virgen de Lourdes, y cuando me cambio de casa, aquí está la iglesia de la Virgen de la medalla milagrosa, aquí a una cuadra de mí, que voy siempre los días domingos, y es muy lindo, hay una historia muy bonita de ella. Yo le agradezco mucho a mi Virgencita, la medalla milagrosa, que me ha hecho tantos milagros. Y hermana Delga, después de su conversión, después de esta enseñanza bíblica con los videos del padre Luis Toro, usted se ha encargado de compartir los videos a sus hermanos protestantes, a sus hermanos de la otra religión donde usted estaba. ¿Sí les ha pasado los videos o no? No, o sea, porque yo no los tengo en Facebook. Ah, ok. No tengo los contactos de ellos, no los tengo. Ah, bueno, pero es muy importante Pero no quedarse mi con los familia- videos para usted solo, sino compartirlos con todo el mundo, con todos sus contactos. No, sí, con mis contactos que tengo en Facebook, sí. Pero, o sea, con la persona que me daba clase allá, no la tengo a ella en mis contactos. O sea, no sé, no la he visto, o sea, no sé cómo está, como nombre. Pero yo a mi familia sí, yo a toditos les mando los videos en Facebook o en el Messenger, yo les mando los videos. Y sí, hay primos que les han gustado, les interesa y siguen viendo. Ah, muy bueno. Y su duda más grande era la de que adorábamos las imágenes, y nosotros no adoramos las imágenes. Adoramos solamente a Dios y veneramos las imágenes de los santos. No adoramos porque Sí, claro. arrodillarse o tocarlas o nada de eso, o tener una cadenita quizás o una estampita en nuestra cartera, no es adorar. Porque lo mismo pasa cuando muere algún familiar y nosotros tenemos una imagen de ella. En el dinero también hay imágenes y nosotros no adoramos esas cosas.
Solo tener una imagen es tener un recuerdo. No, claro. Es sí, un recuerdo, claro. Sí, claro, solo un recuerdo. ¿Y qué mensaje le daría usted a todas aquellas personas que quizás estuvieron o están en un momento como el que usted pasó, de decidir si con el mundo o con Dios, con esta religión o con esta religión? ¿Qué mensaje les daría usted a ellos para que vuelvan a la Iglesia Católica o quizás para que abran los ojos y regresen al camino correcto? Bueno, mi mensaje sería que cada persona debería de decidirse a buscar a Dios, orar, porque trámite la oración, Dios hace que tú vayas por el camino, o sea, no sé, Él te guía o te da el camino donde tú tienes que seguir. Yo creo que por mis oraciones Dios ha hecho que me encuentre con esas personas y me guíen, ¿no? O sea, que me den estas enseñanzas, que sé yo. Porque a través de la oración es la comunicación con Dios, hablar con Él, conversar con Él. Y es Él el que te guía o te manda a una persona que te diga, mira, acá hay ¿cómo se llama? Hay un estudio bíblico, y les digo que abran tu corazón hacia el Señor para que cambien su vida, cambien totalmente su vida, porque sin Él no somos nadie en esta vida. ¿Qué más puedo decir? Bueno, el consejo estuvo súper bueno, porque nosotros cuando estamos orando nos mantenemos siempre agarrados de la mano de Dios. Y si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, sí, el mundo intente llevarnos por acá, o quizás otra religión nos intente llevar por allá, no nos va a separar de la mano de Dios, y pues nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe. Por eso el Padre Luis Toro tiene una enseñanza tan larga y tan gustosa de muchos años de prédica. Él nos dijo a Benjamín, que está detrás de la cámara, y a mí, Daniela, Benjamín, por favor graben los testimonios para que más y más personas vuelvan a la Iglesia Católica y vean que a pesar de que se desviaron un momento o algunos años quizás, lo importante fue que ellos volvieron a la iglesia verdadera, que es la Iglesia Católica. Por eso la enseñanza bíblica está de muchísimo. O sea, todos los temas el Padre Luis Toro los tiene explicados, como decía usted, de una manera explícita, gustosa, sencillita de entender. Entonces todos estamos a tiempo de seguir formándonos como católicos, y quizás como los que son protestantes se pueden formar para que regresen a la Iglesia Católica. Sí. Yo ahora estoy poniendo ya la pluma, escribiendo los versículos, los capítulos, me estoy separando lo que es de la Iglesia, lo que es de la Virgen, me estoy preparando, y espero Dios quiera me ilumine, me dé la inteligencia de prepararme, porque lo estoy haciendo para algún día poder ayudar a mi familia que está allá en el Ecuador. Espero Dios me ayude. Sí, hay una oración en la Biblia que la puede leer, hermana Delia. Está en Sabiduría 9 y es la oración para obtener la sabiduría. Mi abuela siempre nos dice que la leamos para obtener sabiduría y ha funcionado. Es muy importante que la lea. Está en el libro de la sabiduría. Libro de la sabiduría, capítulo 9. 9, ok. Sí, es un poquito... Es súper fácil de aprender. La puede leer todos los días y se la va a aprender rapidito. Ok. La voy a orar para que me ayude. Sí. Porque realmente yo leo y, aprendo y después me olvido.
Bueno, si la lee Sabiduría todos los 9, días, dijo. sí, sabiduría 9. Si la lee todos los días, no se le olvida. Y si se le olvida, pues la sigue leyendo para que se vuelva a acordar. Porque... Bueno, hermana Bueno, Delia, gracias, muchísimas gracias. a usted, muchísimas gracias a usted de verdad por tener la valentía de contar su testimonio, de contar cómo usted se pudo convertir, de mostrarles a todos que a pesar de que sea difícil, que hayamos estado en un camino un poco con muchas curvas, quizás algunos abismos, quizás hayamos caído, pero lo importante fue que se levantó, que decidió emprender el camino correcto, que la va a llevar a la salvación, el camino que está en la Iglesia Católica, el camino del bien. Decidió formarse con los videos del Padre Luis Toro, también con los del Padre Marcos Galvez, que los ha escuchado. Me alegro mucho. Sí, sí. Todos comentemos unas manitas aplaudiendo porque bienvenida a la Iglesia Católica, nos sentimos felices, estamos de fiesta por usted y pues seguir adelante, seguir formándose, seguir asistiendo a la Iglesia Católica, haciendo lo posible para que su hijo se pueda bautizar porque es muy importante recibir los sacramentos de la Iglesia Católica. Tal vez por que estuvieron alejados mucho tiempo, quizás no hicieron la primera comunión, la confirmación, pero es muy importante que los hagan. Todos los días por él. Claro que sí, y ahora nosotros vamos a orar también por su familia, para que quizás se vuelva a unir, para que puedan todos recibir los sacramentos de manera correcta. Estamos felices también porque usted se logró confesar, logró recibir la comunión y eso pues es el premio más grande, luego de tantos años, ¿no? Sí, sí. Sí, después de tantos años que no la recibía, no me confesaba nada. Y ya le digo, a la iglesia ya no iba tantos años, pero con la bendición de Dios que me ha iluminado, he podido confesarme, he podido recibir la comunión, sobre todo estar con Dios en la iglesia. Y yo me siento muy feliz, contenta. Ahora sí me siento que nada me falta. O sea, cuando estoy con Dios, nada me falta. Aunque si vengan los problemas que vengan, yo estoy tranquila. Así es. Así es, hermana Delia. Yo habemos sed de Dios, habemos sed, porque yo quería aprender, yo quería saber algo de Él. Y cuando escucho ahí, cuando veo escuela de Biblia, yo digo, escuela de Biblia, esto era lo que yo buscaba. Y ahí comencé a aprender mucho. La bendición de Dios mucho. Pedí con el Padre Luis Toro. Dios lo ha iluminado, Dios lo ha puesto para que nos enseñe bastante a todos, porque muchas personas estábamos ciegos prácticamente, ciegos. Y a través de su enseñanza hemos abierto los ojos, hemos abierto los oídos, y hemos buscado a Dios, buscar con el corazón, porque a veces uno va a la iglesia y tu mente está por otro lado, no piensa. En cambio el Padre Luis Toro dice, no, debes saborear, debes gustar, debes estar en la casa de... Es verdad, cuando ahora yo que escucho la misa, cada palabra la tomo atención, o sea, me concentro, y si me desconcentro, pues otra vez me concentro en lo que están hablando, en la palabra de Dios. Y entonces esto ayuda bastantísimo. Porque uno cree que ir a la iglesia, escuchar la misa y ya es todo. No es eso. O sea, es gustar de la misa, a aprender cada palabra, entender lo que se dice, lo que se habla. Eso es muy importante. Y lo mismo ahora que voy al Neo Catecomunal, que también ahí nos enseñan de la Biblia, nos dan cada tema y lo estudiamos
hacemos un grupo y estudiamos, aprendemos de la Biblia y así mismo tenemos que explicarlo, lo que hemos leído y leer con atención. Es muy bueno, muy bonito. Bueno, invitarla, hermana Delia, a que siga asistiendo al grupo ese en la iglesia donde estudian la palabra de Dios. Invitarlos a todos ustedes que nos están viendo en este video a estudiar la palabra de Dios, a estudiarla, a anotar los versículos, a memorizar las citas bíblicas, que es muy importante para nuestra fe. Muchísimas gracias, hermana Delia, por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias por contar su testimonio y muchísimas felicidades por volver a la Iglesia Católica. Seguimos en contacto. Gracias a usted. Sí, seguimos en contacto y pues muchísimas gracias nuevamente, hermana Delia. Nos vemos.